Un saludo especialísimo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En esta ocasión un estudio muy importante, eh, una respuesta en video a una serie de acusaciones contra mi persona de parte del apologista católico de la ciudad de Nueva York, el señor Mas Roper, que me ve en la necesidad de hacer estas aclaraciones de un video que él hizo sobre mi persona, sin dar nombres propios, pero todo el mundo se sabe que se está refiriendo a mi persona con respecto a una polémica que se ha formado y donde se ha puesto en tela de juicio mi credibilidad y mis conocimientos como teólogo católico en relación al tema de la cristología, es decir, sobre el estudio de Jesucristo. Por una parte se vio involucrado un apologista también mexicano, Gibran, del canal Testudo, con el cual también ya hice una serie de videoanálisis y también hicimos un compartir, porque fue un compartir de hermanos, donde también estuvo involucrado otro apologista amigo, el señor Rodrigo Andrés Calvo. Entonces, por el lado del señor Mas Roper, yo no tengo nada más que hablar porque yo dije que hasta ahí, hasta ese compartir que hicimos, esa era mi posición de todas las interrogantes que él me acusaba de haber caído en la herejía del apolinarismo. Entonces, bueno, eso ya quedó por ese lado. Pero resulta que este otro apologista también se dio la tarea de hacer una serie de videos. En algunos no me nombra directamente, en otros sí me nombra, también refutando unas declaraciones que yo hice de un video que inicialmente, como siempre lo he dicho, fue una reflexión de orden bíblica, espiritual, sobre la pasión de Jesucristo, haciendo referencia más que todo a la humanidad de Jesucristo, sin desconocer, porque nunca desconocí en ese video que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y no solamente con una, sino como me gusta a mí, con 6 citas bíblicas que di, entonces cada una explicadas desde la exégesis bíblica. Entonces el señor Mas Roper me acusó de que en un video que hizo refutándome 8 puntos, hizo una serie de acusaciones graves, dijo de mi persona que yo había caído en la blasfemia, lo dijo de una forma textual, en la herejía y que era heterodoxo. Vamos entonces para que la gente entienda un poco más, porque este video se trata más que todo de clarificar de lo que se llama la legítima defensa de parte mía. Vamos a clarificar los que son los conceptos inicialmente, qué es blasfemia, qué es herética, qué es herejía, perdón, qué es ser una persona heterosexual y, perdón, heterodoxa, que fue lo que dijo, y lo vamos a hacer de este diccionario. Este es un diccionario básico de la religión católica de la editorial San Pablo, para mirar a ver primero estas definiciones de orden etimológico. La palabra, primero, la palabra blasfemia viene del latín blasfemia, que quiere decir vituperio, insulto dirigido a Dios, a la Virgen María o a los santos. Cuando la blasfemia es proferida en espectáculo público o reunión pública o un escrito divulgado, en este caso sería en un video, o cuando de cualquier otro modo se difunde por medios de comunicación social. Mire que apunta, la Iglesia puede conformar el derecho canónico vigente, sancionar al blasfemo con una pena, que puede ser en este caso de una excomunión, o sea, apartarlo de lo que es la comunión en la Iglesia Católica, porque se aparta de la sana doctrina, de lo que se llama la ortodoxia católica, o sea, ortodoxia en el sentido de la recta doctrina que siempre ha proferido la Iglesia de Jesucristo a través de todos los tiempos. Esa sería pues una de las acusaciones más graves que hizo el señor Mas Roper a mi persona. Y la otra, herejía también, en este mismo manual de doctrina católica, como le dije, diccionario básico de la religión católica, dice también, definición de herejía, viene del griego aitesai, aizetai, que quiere decir elegir o tomar partido. Y es una conducta del bautizado, porque todo el que pertenece a la Iglesia Católica tiene que ser inicialmente bautizado, que de manera manifiesta niega pertinentemente una verdad creíble con fe divina o católica, o duda con pertinencia de la misma, o sea, cuando recae una y otra vez en su mismo error. Ha de tratarse, por lo tanto, de una verdadera contienda con las escrituras,
que fue a lo que yo siempre hice relación a las escrituras, o también a la tradición, y propuesta como revelada por el magisterio de la iglesia, lo que llamamos el magisterio eclesiástico. El responsable del delito de herejía incurre en excomunión, latea sentetiate, o sea, latea sentetiae, en latín, pues atenta contra la religión y contra la unidad de la iglesia, a la cual estamos llamados todos por la misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor Jesucristo, como lo dice Efesios 4:5, y por la misma profesión que confesamos el domingo, en el día del Señor, el Dei Domino, en la reunión o en una asamblea litúrgica, en este caso la Eucaristía, con la que es la oración del credo, que es lo que nos identifica a los católicos. Sigue diciendo este libro: la mencionada censura recae sobre el bautizado que se halla de buena fe en la herejía, o sea, conscientemente que está haciendo una herejía, si sobre el que la abraza antes de cumplir los 16 años, o sea, el límite máximo es una persona que sea bautizada en la Iglesia Católica, que tenga 16 años y que sea una falta grave y que persista en esa misma posición. Ahora, el señor Max Rupert también dijo que yo era un heterodoxo, entonces es la persona que está fuera de lo que es como decíamos, la fe pura de la Iglesia Católica. Bueno, esas son de pronto las acusaciones que el señor Max Rupert hizo en un video pasado que él hizo. Porque lo curioso del caso es que a veces cuando yo hice la segunda refutación al señor Gibran, del cual ya no voy a volver a nombrar más, aunque salieron unos partidarios de Gibran, los giabristas, después vamos a hablar un poquitico sobre ellos. Yo toqué también porque el señor Max Rupert dijo también de que yo decía una verdad a medias, y una verdad a medias era una mentira que puede caer una herejía, de acuerdo a una declaración que hice yo en el primer video sobre lo que Jesucristo que murió humanamente hablando. Eso, bueno, eso lo vamos a explicar, pero cuando yo después lo nombré y dije que el señor Max Rupert que me había acusado, todas estas cosas, él inmediatamente, después de que yo terminé el video, yo dije muy claro, y vuelvo a decirlo públicamente a mis amigos, a las personas que me conocen, a las personas que me siguen en estos medios de Facebook y en YouTube, tanto amigos católicos como amigos evangélicos por igual. Yo les he dicho siempre, en general, que si estoy diciendo una mentira, que si estoy cayendo en una herejía, que si lo que yo estoy profesando como teólogo católico, porque nunca he dicho que soy una voz oficial de la iglesia, me han acusado de que yo me creo más que la iglesia, que por el solo hecho de ser teólogo no quiero ser más que las autoridades eclesiásticas. Hay que tener en cuenta, porque también quiero explicar todo esto, que en cuestión de doctrina, de fe, los autorizados, los que son los pilares, por así decirlo, o los baluartes o los galantes de todo lo que tiene que ver con nuestro compendio como tal, son en primer lugar el Papa, que recibe el nombre de Padre y Pastor, y en comunión o en unión con todos los obispos o episcopos en el mundo, que llama el Colegio Apostólico, a los cuales están llamados a ser los guardianes de nuestra fe, como los sucesores de los apóstoles. Eso es lo que cree la Iglesia Católica. Tiene la misión de gobernar, de enseñar y de santificar a nosotros, que somos los laos, el pueblo, los laicos, que conformamos pues la gran mayoría de los bautizados y que no somos parte de la jerarquía eclesiástica. Ahora, ¿qué es un teólogo? Un teólogo es una persona que se dedica... Ahí hay una diferencia entre un teólogo y un apologista. El señor Max Rupert es un apologista. Un apologista es una persona que de una manera empírica o una manera autodidacta, o de pronto con un curso en una parroquia o con un libro, se ha dedicado a defender la doctrina de la Iglesia Católica. Y de eso hay muchos apologistas, mis respetos para ellos, bendiciones, muchos apologistas católicos, la gran mayoría laicos, que se dedican a esa labor, bien sea en Facebook o en YouTube, muchas veces a través de debates con hermanos cristianos evangélicos, o también por medio de exposiciones o videoanálisis. Eso es un apologista. Ahora, ¿qué es un teólogo? Un teólogo es una persona que ha ido a una facultad de teología, a una universidad, que ha estudiado mínimo 5 años, que ha recibido clases presenciales, que ha recibido una serie de materias que tienen que ver con este compendio de la teología, o sea, el estudio de Dios, en el cual ha tenido que presentar exámenes, exposiciones, y aparte de eso, para tener una licenciatura en teología, que es mi título, tiene uno que hacer una investigación, una tesis de grado, para ya después obtener el título. Como tal, mi título es de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, alguna vez lo mostré.
Y no lo digo por presunción ni nada de esas cosas, sino simplemente lo digo para aclarar estas cosas. Entonces, eso es un teólogo. Ahora, la misión de un teólogo la definió el Papa Benedicto XVI, uno de los más grandes mentes en estas cuestiones que todavía vive, nuestro Papa emérito. Él decía que un teólogo tiene la misión de dar a conocer y explicar de una manera sencilla lo que la Iglesia Católica crea, pero en ningún momento ni añadir nuevas doctrinas ni quitar doctrinas, porque en eso de la teología pues también hay todas las corrientes, hay teólogos ortodoxos, hay teólogos liberales y hay teólogos pues que pueden dañar la fe de la iglesia, de los fieles, teólogos tanto de la jerarquía eclesiástica, muchos, como también laicos que niegan todo lo que tiene que ver con la divinidad de Jesucristo, con los dogmas marianos. Bueno, eso se sabe mucho, eso es más que todo. Pero nunca yo he dicho que yo sea un teólogo que tenga una voz oficial en la iglesia. Eso no lo he hecho, porque también se está especulando, se han hecho una serie de videos en mi nombre, y lo digo porque me han nombrado a mí. O sea, una cosa es que con el tema de cristología, el tema sobre la naturaleza humana y naturaleza divina, todo el mundo tiene la libertad de exponer su criterio, de dar lo que enseña la iglesia a través del catecismo, de los primeros concilios sobre estas cuestiones, el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, el concilio de Éfeso, en fin, los documentos de los padres de la iglesia. Eso está muy bien. Otra cosa es que ya un apologista se crea en el derecho de refutar y ya nombrar a mi persona, entonces, y ya tratar de menguar o lo que yo he hecho o lo que yo he enseñado. Y yo lo pedí, y lo pedí públicamente, se lo pedí al señor Gibran, se lo pedí también al señor después, más Rupert, y todo. Dije, mire, y eso es por ética cristiana y por caridad cristiana también. Yo dije, si ustedes me van a contradecir y si algún apologista se cree que sabe más que yo me estoy desviando, yo pedí formalmente, dije, por favor, quiero declaraciones mías en video, porque estos videos los hago públicos en mi muro y los subo después a mi Facebook, mi grupo de Facebook que se llama Debates Cristianos Católicos versus Otros Cristianos, un debate, un foro que yo creé abiertamente, tiene más de 29,000 miembros, a Dios gracias, va creciendo. Tiene una característica, una particularidad, que tiene tanto moderadores, que son prácticamente los que manejan el foro, moderadores católicos y moderadores evangélicos. Yo creo que es uno de los pocos foros donde tiene esa unidad de parte y parte, para que sea un criterio más amplio. Y aparte de eso, estos videos también los subo a otros canales a otros grupos en Facebook, y también los subo especialmente a mi canal en YouTube que se llama Videos Apologética Católica. Por lo tanto, siempre he dicho, si hay una persona que quiere sacar un extracto, quiere hacer una observación, lo puede hacer. Y eso no lo ha hecho nunca el señor Mas Roper. Nunca lo ha hecho. Discúlpeme, pero nunca lo hizo. Inclusive esa misma noche cuando yo lo nombré, él se le subió la sangre a la cabeza. Inmediatamente sacó un video. En ese video sí nombró a mi persona y dijo entonces que yo católico, que un teólogo, que era un hereje, así lo dio a entender, y dio como referencia a Martín Lutero. Decía, hay un teólogo superior a usted que sabía mucho más. Martín Lutero como teólogo, y no solamente teólogo, Martín Lutero fue un doctor en Sagradas Escrituras y por eso se desvió, creó el protestantismo, y dijo algo muy importante. Yo me acuerdo porque yo vi ese video. Él dijo, y hasta Martín Lutero está, así lo dijo el señor Mas Roper, está en este momento en el infierno, y eso, dijo él, como base, porque una mística, una santa, así lo dijo, y una revelación particular. Bueno, yo quiero aclarar, porque este video es más que todo para hacer ese tipo de aclaraciones, quiero aclarar que una revelación particular no es parte del magisterio de la Iglesia Católica. Ninguna visión o ninguna revelación de santos es, por así decirlo, doctrina de la Iglesia Católica. Y con respecto a la salvación, nadie, solamente Dios es el único que sabe y que juzga. Nadie puede decir o asegurar que, por ejemplo, alguien como fue, por ejemplo, Caín, está en este momento en el infierno. Incluso Judas, el que traicionó a Jesucristo, nadie lo puede asegurar. La Biblia no lo dice, ni siquiera Martín Lutero, ni ninguna otra persona. Solamente eso está en los designios de Dios. Entonces, eso es un atrevimiento, eso es algo... así haya sido, porque en eso de las visiones particulares y de sueños, hasta el propio Juan Pablo II también,
chica, una dominicana protestante, dijo que el Papa Juan Pablo II está en el infierno. Entonces eso, bueno, eso, y también a veces dicen que pastores protestantes están en el infierno. Eso, bueno, eso no se sabe nadie. Y mucho menos revelaciones particulares. Eso no tiene nada que ver con la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Y el apologista que crea que estoy diciendo mentiras, que me desmienta con pruebas, primero con la declaración que yo estoy haciendo de una manera completa, no una parte como hizo el señor Mark Roper en esos 8 puntos, sino completamente, y que la persona pueda juzgar primero lo que yo dije, cuál es mi declaración, y enseguidamente cuál es el fundamento bíblico o en qué me apoyé yo, cuáles fueron las bases para dar esa declaración. Eso es lo que yo estoy pidiendo y lo pedí, y el señor Mark Roper no lo hizo. Y después, también de una manera irresponsable, con otro apologista amigo, hicieron un video conjuntamente esa misma noche. Y también, otra de lo mismo, dijeron cosas, declaraciones que yo no había hecho. Con un moderador, Mónico Bases, también dijeron cosas que yo nunca dije y no fueron capaces de sacar extractos así en video de lo que yo había hecho. Y se fueron al catecismo, al concilio de Calcedonia, al concilio de Constantinopla, una cantidad de cosas, de declaraciones que lo justo es que hubieran dicho: mira, Guido dijo esto, aquí está su declaración, aquí está el video, aquí está el argumento bíblico, porque yo he dado argumentos bíblicos de todo lo que he probado. He dado más de 20 citas bíblicas explicadas desde la exégesis de diferentes versiones. He dado etimología de las palabras tanto en hebreo como en griego. He también citado el Catecismo de la Iglesia Católica, varios artículos también. Entonces, yo lo que me he apoyado en todo general de lo que tiene que ver con el magisterio eclesiástico. Bueno, entonces ya aclarando eso, que es un teólogo, que es un apologista, que es blasfemia, que es herejía, que es ser un heterodoxo, que es una revelación particular, eso no hace parte del magisterio de la Iglesia Católica. Nadie puede creer que Martín Lutero está en el infierno, así lo hayan dicho 50 santos. Eso no es parte, eso no es parte de lo que es el magisterio eclesiástico, que como en sí es las Sagradas Escrituras y también lo que tiene que ver con todos los documentos de los primeros siglos, de los padres de la Iglesia, la patrística, la escolástica, los concilios, las encíclicas, las bulas papales. Bueno, ahora vamos a ver inicialmente de esos puntos, ya yo los tengo, yo los analicé. Vamos a ver primero lo que es el componente del ser humano, que eso también dio a mucho pie cuando yo decía que el componente del ser humano era cuerpo, alma y espíritu. Y lo vamos a hacer una de las características mías en mis videos es que yo hago los videos no de Google. Yo no saco información de Google, yo saco información de libros en físico, como este que hice ahorita, este manual sobre diccionario básico de la religión católica, y vamos a definirlo eso de una de las principales Biblias católicas. En este momento voy a utilizar 6 Biblias. Esta es la Biblia de Jerusalén, la nueva revisada y aumentada de la editorial de Scree Bros. Es una Biblia católica. Vamos entonces a ver qué es, cuando yo decía esa cita bíblica, que no es invento mío, ¿no? Es una doctrina paulina. O sea, cuando yo digo una doctrina paulina, es una doctrina que aparece en una de las cartas del apóstol Pablo. Vamos primero a mirarla. Está en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 23, donde dice así: que el Dios de la paz os haga plenamente santos, que todo vuestro ser, dice el apóstol Pablo, y vamos a mirar qué define el apóstol Pablo como ser. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, como doctrina bíblica, ¿no? Porque eso es lo que yo dice. Inicialmente fue una doctrina bíblica, fue un estudio de espiritualidad de acuerdo a la Biblia. Jamás dije que era de acuerdo al magisterio eclesiástico, ni la parte filosófica, ni antropológica, que lo vamos a ver. Entonces, el ser es espíritu, el alma y el cuerpo. Así lo dice el apóstol Pablo. Entonces, con base a esa declaración, no solamente el señor Gibran, el señor Mark Roper, también se fue al pensamiento platónico, al pensamiento aristotélico. Yo nunca toqué nada de esas cosas. Y después, 2 de la corriente gibraísta, o sea, de los que son seguidores de Gibran, también una persona de edad mediana y un chico. También esta mañana también hicieron un video nombrando a mi persona y también dándose con todo el derecho entonces ya todo el mundo se ha dado como a la tarea de criticar al teólogo católico, de pensar que sabe más que mi persona. Entonces se van ya con todos estos argumentos, ¿no? Por ejemplo, este chico
que hizo ese video, ya se fue a lo que es la patrística, habló de San Agustín de Hipona y se fue a la escolástica, a pensamientos pues más elevados, a Santo Tomás de Aquino y así sucesivamente. Pero se les olvida una cosa muy importante para mis detractores, una cosa muy importante, que por el solo hecho de querer, ya, entonces vamos ya la tenemos, vamos a refutar al teólogo católico, no se olvidan o no han pensado bien o no han analizado bien lo que yo he dicho, porque yo lo hice desde una reflexión bíblica. Y cuando usted estudia Sagradas Escrituras, eso se llama en la exégesis y la hermenéutica, la gran mayoría de personas sabe eso, cuando usted hace un texto bíblico, el texto bíblico tiene varias referencias. Usted tiene que saber primero quién es el autor, en este caso el autor es Pablo. ¿Cuál es el contexto histórico, cultural, religioso? Bueno, es el inicio de lo que es el judeocristianismo, o sea, la transición del judaísmo al cristianismo. Hay que tener en cuenta que Pablo no tenía una visión ni aristotélica, ni platónica, ni agustiniana, ni la patrística, ni la escolástica. Él era un judío en todo el sentido de la palabra, como él mismo lo define, fariseo de fariseos y criado a los pies de Gamaliel. Entonces, eso es importante. ¿Cuál era la visión? Que yo lo expliqué desde el punto de vista del judaísmo, de estos tres componentes que quiere decir cuerpo, alma y espíritu, que después la Iglesia Católica en su magisterio eclesiástico lo resume en alma y cuerpo. Es otra cosa que no tiene nada que ver con lo que yo quería inicialmente dar a entender. Entonces, por ese lado yo también quería hacer esa salvedad, tanto a todas estas personas que han hecho pues estudios y me han nombrado, pues si se han ido a toda esta serie. Entonces, por así decirlo, han dicho, bueno, entonces, ¿a quién le creemos más? O sea, o usted, que es un simple teólogo, o al magisterio de la iglesia, o al catecismo de la iglesia, o a San Agustín, o a Santo Tomás de Aquino, o a Aristóteles, o a Platón. Y yo no quería eso. Yo invito a todas las personas a que vean mi primer video. Lo dije al principio y lo dije al final. Dije, es una reflexión de orden bíblica. Dije, no es un estudio de teología. Dije, no es un estudio de teología, simplemente es una reflexión bíblica con unos argumentos bíblicos para hablar solamente de lo que fue Jesucristo, humanamente hablando, sin negar nunca la divinidad, porque nunca negué la divinidad. Yo estudios de cristología he hecho. Miren mi canal, yo he hecho debates sobre cristología con unicitarios, con testigos de Jehová. He tenido un compartir la otra vez sobre Jesucristo, lo hicimos con Johnny Soya, que es bautista, y con un teólogo también protestante. Todo eso está en mi canal. Entonces no me vengan a decir que no conozco nada de cristología, que no sé de lo que estoy hablando y que se van a la tarea pues con 2 o 3 artículos del catecismo de la iglesia a querer refutarme a mí. Y eso no es así, de verdad, me disculpan, pero no es así. Y el que lo quiera hacer, lo reto que lo haga, pero con pruebas como los estoy haciendo yo, con toda mi declaración, con todos los argumentos bíblicos, con todos los argumentos escépticos, y ahí sí ya después dar un veredicto sobre el particular. Bueno, pero vamos a ir un poco más sobre este primer aspecto. Bueno, de la Biblia de Jerusalén, vamos a mirar a ver en esta tripartita, como se llama, qué es lo que ya los teólogos y los biblistas católicos piensan sobre este componente de cuerpo, alma y espíritu, al cual yo también estoy completamente de acuerdo, que no hice referencia, lo estoy haciendo aquí porque quiero explicarle al señor Mark Roper, porque solamente va a ser una sola refutación al señor Mark Roper de todas sus acusaciones que está haciendo contra mi persona. Dice así, en esta una de las principales Biblias católicas, dice, es la única vez que esta división tripartita del hombre aparece en Pablo, que por lo demás no posee una antropología sistemática y perfectamente coherente. Además del cuerpo, y da como referencia Romanos 7:24, y el alma, 1 Corintios 15:44, vemos que aparece aquí espíritu, que puede ser el principio divino de la nueva vida en Cristo Jesús, como lo dice Romanos capítulo 5, verso 5, o mejor, la parte más elevada del hombre, abierto también ¿a qué? A la influencia del espíritu, como aparece en Romanos 19. Se hace hincapié en la totalidad de los efectos de la acción santificadora de Dios, también en 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 13, y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, consecuencia de su fidelidad y de unión a Dios. Eso es una explicación de orden exegético y teológico de ese texto de Tesalonicenses 5:23, pero yo en el cual esa no era mi intención, pero bueno, lo estoy haciendo ya para aclarar dudas y para despejar y para que no se hable mal de mi persona. Ahora, sobre el término alma,
en los videos que yo hice. En total he hecho 4 videos. El primer video fue el que inicialmente hice, después una primera refutación a Gibran, después hice otra segunda refutación a Gibran donde mencioné a este señor Max Roper, y después hice el compartir con el apologista Gibran, y también sirviendo de intermediario el apologista Rodrigo Andrés Calvo. Entonces, este sería la quinta refutación. Pero las anteriores también yo expliqué, porque el término en cuestión, bíblicamente era el término alma, no es del catecismo de la Iglesia Católica, no es de la patrística, no es de la escolástica, no es del pensamiento de los filósofos griegos. Eso no es lo que yo quería hacer, pero bueno, yo lo hice también. Hay un artículo en el catecismo que lo he hecho varias veces, en el cual ese término alma también tiene una gran significación, de acuerdo a la misma etimología o la raíz del término alma, tanto en hebreo como en griego. Y también lo hice del diccionario expositivo Vine, y ninguno de estos detractores se ha dado la tarea de hacer eso. Ninguno de los detractores contra mi persona se ha dado la tarea de refutarme de acuerdo a esas mismas bases. Ahora voy a reforzar el tema, como me gusta a mí, con bases, con diferentes ayudas en físico, porque a mí me gusta en físico, ¿no? De mi colección de 32 Biblias, más todos los diccionarios que tengo, como los estoy mostrando acá, diccionarios en Biblia, de teología y todas esas cosas. Esta es otra Biblia católica para que usted la observe. Esta se llama la Biblia de nuestro pueblo, o la Biblia del peregrino. Es una Biblia como todas las que mostré yo, que tienen imprimato, o tienen el ni hostal, o sea, tienen una impronta, o sea, una autorización eclesiástica. Vamos a ver en esta Biblia que es católica, porque he utilizado más que todo Biblias católicas. He utilizado la Biblia de América, utilicé la nueva Biblia la Biblia latinoamericana de Jerusalén. En este momento utilicé la Biblia de Jerusalén también, y estoy utilizando también esta Biblia que es la Biblia del peregrino. Bueno, si nosotros vamos a un diccionario que dice vocabulario de notas temáticas, vamos a ver también estos mismos ya teólogos y biblistas católicos, a ver si me dan la razón a mí, a ver si estoy diciendo difamaciones, si estoy diciendo una cuestión que no es de acuerdo a la Biblia, porque el video era de Biblia, no era de doctrina, no era de escolástica, no era del catecismo, no era de la patrística, no era del pensamiento filosófico, ni de Platón, ni Aristóteles. El término alma, bíblicamente hablando, dice así: en el Nuevo Testamento usa el término griego pichet, prolongado al uso de nefes en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, significa muchas veces, vamos a ver qué significa el término alma en toda su etimología y todas sus variantes. Primero, vida. Ese es el primer significado del término alma. Y eso fue lo que yo dije. Yo dije que cuando Jesucristo murió su alma en relación al término vida. No estaba diciendo que una sola parte de Jesucristo murió y que la otra parte no. Eso no es. Estoy hablando solamente de la etimología. Aquí lo dice. Biblistas católicos. Un término es vida. Algunas veces designa simplemente la persona o el individuo. En Hechos 2:41 o en Romanos 2:9. Puede designar también la conciencia, porque también hablé mucho de eso, de la conciencia, de la psiquis, de la parte moral, al cual el señor Gibran lo tomó como burla. Menos mal que todo está en video. Y vean bien quién es el que sí se apoya con bases bíblicas. La conciencia y la sede de las emociones también y decisiones. Y significa también el ánimo o el estado de la persona. Y por eso es que yo también decía, tomando como referencia Mateo capítulo 26, versos del 36 al 38, donde Jesucristo dice en el huerto de Getsemaní, en su agonía de una orden espiritual, de una orden moral, dice: triste está mi alma hasta la muerte. A eso me hacía referencia ese término alma en cuanto a las emociones que murieron. Esas emociones del término alma murieron en la crucifixión. ¿Por qué? Porque esa tristeza, esa angustia, ese dolor, el haber sudado sangre, el haber suplicado al Padre con lágrimas, sobre todo lo que tenía que ver con su suplicio, tiene su cumplimiento cuando Jesús muere a las 3 de la tarde en el monte Calvario o Gólgota y dice: todo está consumado.
Hasta ese momento, esa parte, de esa parte, como dice aquí, esas emociones, de todo ese sufrimiento moral y también de ese sufrimiento físico, llegó a su final. Pero nunca dije que el término alma estaba relacionado pues con que ya el alma humana de Jesucristo, unido a su naturaleza humana y a la naturaleza divina, con la unión hipostática, había dejado de existir, que ya es otra reflexión de orden bíblico y teológico y el catecismo, que todas estas personas se han dado la tarea pues de refutarme y sacar pues a relucir, y decir al pobre teólogo está completamente perdido, está completamente desviado. Esa es otra cosa y por eso estoy haciendo tanto hincapié, para que sean las cosas claras, para que sea de una manera transparente. Jesucristo dice en Juan 8:44, la verdad nos hará libres. Entonces por eso estoy haciendo referencia, pero sigue diciendo otra vez, con referente a alma, dice, ánimo, mente, con todo el alma, como aparece en Marcos 12:30, y también lo que es la Shema de los judíos en Deuteronomio 6:5. También puede designar la sede de la vida, otra vez, ya salvada por la gracia de Dios, en Hebreos 10:39, en 1 de Pedro 1:9, en Marcos 8:35. Soma kai piche, quiere decir vida, ojo bien, quiere decir vida, ¿qué? Vida natural y vida sobrenatural. Equivale a espíritu también. O sea, son equivalentes, son a veces sinónimos. La palabra alma y espíritu a veces se entrelazan, a veces se diferencian, a veces tienen características diferentes y a veces características especiales en todo lo que es la etimología, porque hay que entender que en el hebreo y griego no es lo mismo que el español, que el inglés. Tienen otras raíces, tiene otra gramática, tiene otra sintaxis, tiene otra composición de los vocablos como tal. Ahí está la riqueza, que es cuando usted se va a la etimología de estas palabras para darle la correcta interpretación. Dice adjetivo también, equivalente a una vida natural y sobrenatural, equivale también a espíritu en 1 de Pedro 2:11, y también otro adjetivo es pischicos, que quiere decir natural, o quiere decir también, nótese bien también, que quiere decir también, otro equivalente quiere decir cuerpo o carne. O sea, son muchos entonces los significados del término alma: vida, emociones, conciencia, cuerpo, espíritu. Entonces, que no se diga entonces que yo dije unas grandes herejías o que no tenía fundamento bíblico para afirmar lo que había dicho desde el primer video. Bueno, entonces ya y quedando claro, haciendo esa primera aclaración sobre el término de componente del ser humano, ya viéndolo otra vez desde todas sus raíces y todo lo que yo quería transmitir, vamos entonces ya a afirmaciones que ya dijo el señor Mark Ruper de forma textual. Afirmaciones sin respaldo de mis declaraciones en video, que era lo que yo había pedido, ¿no? Dice el señor, la persona que veía el video del señor Mark Ruper tiene que creer en la palabra de él, contra mi persona, ¿no? Pero la persona no puede juzgar, la persona no puede juzgar la otra parte, que en este caso sería mi declaración textual y los argumentos o todo el peso que yo había dado desde el punto de vista doctrinal, o sea, en qué me basaba yo. Dice el señor también, Max Rupert, que yo había afirmado que el verbo de Dios, él dice que yo había dicho que el verbo de Dios no puede morir. Lo digo y lo sostengo. Entonces, él dice, el señor Max Rupert dice que no, que eso que es irrelevante, que decir verbo de Dios, decir Jesús, Jesucristo, Hijo de Dios, es lo mismo. Entonces, y no es lo mismo, me da mucha pena. Yo invito al señor Mark Ruper, invito a todos los apologistas y a las personas que se han dado la tarea de refutarme, que me muestren a mí primero un pasaje bíblico donde diga textualmente que el verbo de Dios puede morir, que el término verbo de Dios puede morir. Y también que me muestre un documento oficial de la Iglesia Católica, bien sea del magisterio eclesiástico, en qué concilio, en qué declaración de los padres de la Iglesia, en qué encíclica se diga de una forma textual que el verbo de Dios puede morir. Y eso lo digo porque a veces la gente no conoce el verbo de Dios, bíblicamente hablando, se está haciendo referencia a la preexistencia de Jesucristo, que como tal es divina, es un ser divino, la segunda persona de la Trinidad. El verbo de Dios no puede morir, nadie puede matar al verbo de Dios porque es divino, porque es inmortal, porque es eterno. Tiene una sustancia incorpórea, es lo mismo que los ángeles. Los ángeles son unas criaturas espirituales, nadie puede matar a un ángel. ¿Cómo se mata usted a un ángel? No se puede matar, ni siquiera el demonio se puede matar, porque son seres espirituales. Entonces, lo que sí es correcto decir desde el punto de vista de la teología bíblica, es decir que el verbo de Dios es encarnado. Eso es diferente.
Eso ya es diferente. Y el término verbo de Dios sí aparece constatado, como me pedían a mí, que nunca hablo del catecismo de la Iglesia Católica. Ese aparece, lo voy a dejar de tarea al señor Mark Roper, en el numeral 466. Ahora, veamos a ver entonces, porque me gusta más bien las Sagradas Escrituras, vamos a ver realmente con el autor de ese término, que es Juan, que es llamado Juan el teólogo. Ese aparece en el prólogo: en el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero también hay una declaración en su primera carta, donde también nos podemos ampliar un poco realmente quién fue el que murió, o el verbo de Dios, o qué realmente, o sea, estoy hablando en cuanto a los términos, ¿no? La Biblia dice que el que murió fue Cristo, en otras versiones dice Jesucristo, y en otras versiones dice Jesús, y el apóstol Pablo también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 5, dice Jesucristo, hombre. Y con esas declaraciones, ojo bien, porque lo que estoy haciendo, porque me toca a mí así como a los niños, como plastilina, para que después no van a decir que el teólogo Guido Rojas está diciendo que el único que murió fue Jesucristo en hombre. No, solamente estoy hablando de la forma como los autores sagrados, como Pedro, como Pablo, como Juan, dicen, refiriéndose a la segunda persona de la Trinidad en cuanto a lo que tiene que ver con su sacrificio. Pero bien, vamos entonces a la primera epístola de Juan, capítulo 1, verso del 1 en adelante, lo vamos a hacer hasta el verso 7, en esta misma Biblia, que es la Biblia del peregrino. Dice así, ¿no? Apóstol y evangelista. Dice, lo que existía desde el principio, ojo bien, lo que existía desde el principio, y principio, téngase toda la eternidad, ¿no? El término griego es argesé. El término argesé en principio no es en cuestión de tiempo, lugar y espacio, porque Jesucristo no tiene, en su preexistencia no tiene ni tiempo ni lugar ni espacio, es eterno. La eternidad no se puede marcar como si fuera un reloj de 24 horas, no. Entonces es eterno. Cuando se habla de principio, se está hablando de la posición que tenía Jesucristo al lado del Padre en esa misma divinidad a través de toda la eternidad. Entonces dice, lo que existía desde el principio, y dice Pablo, ¿no? Perdón, lo que dice Juan, porque esa divinidad se hace carne por medio de María. Por eso dice, lo que hemos oído, ya sí, y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y ha palpado nuestras manos. Vamos a ver a quiénes palparon ellos. Si fue solamente al verbo de Dios o al verbo de Dios encarnado. Dice, es lo que hemos anunciado, que es que la palabra de vida. La vida se manifestó, la vimos. Damos testimonio y anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos ha manifestado. Veamos bien que está hablando, está haciendo referencia de Jesucristo, del verbo de Dios, pero veamos a ver cuál es realmente, cuando se va a hablar del sacrificio, cuál es el término que utiliza el apóstol Juan. Sigamos, lo que vimos y oímos, o los anunciamos también a vosotros para compartir nuestra vida, como nosotros las compartimos con ¿quién? Con el Padre y con su Hijo. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Jesucristo. Ese es el término bíblicamente hablando. Os escribimos esto para que se colme vuestra alegría. Ese es el mensaje que le oímos y os anunciamos, que Dios es luz sin mezcla de tinieblas. Si decimos que compartimos su vida mientras caminamos a oscuras, mentimos y no procedemos con sinceridad. Pero si caminamos en la luz, como el que está en la luz, compartimos nuestras vidas. Y mire lo más importante, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpió de todo pecado. O sea que bíblicamente hablando, bíblicamente sí está bien, como yo siempre lo he dicho, decir que fue la sangre de ¿quién? La sangre de su Hijo Jesús, pero nunca aparecerá en ninguna parte de la Biblia que fue la sangre del verbo de Dios, sino el verbo de Dios encarnado. El verbo de Dios no puede morir, nadie puede matar a la divinidad de Jesucristo. Eso es una verdad de fe bíblica y también lo dice la Iglesia Católica, que ahorita también lo voy a pasar a explicar de una manera pues más amplia para aclarar estas dudas. Bueno, sigamos con otro punto. Dice también el señor Mark Roper que Cristo murió humanamente. Ese fue también otro de los caballitos de batalla. Él dice, el señor Mark Roper, que esto es una verdad media, es decir, que Cristo murió humanamente. Pero si ustedes ven el video, por eso es que yo quiero que ustedes se remitan a mi primer video, está en mi canal. Y mire, yo cuando hice ese primer video no tenía ni idea de todo esto que se iba a desatar, de toda esta gran controversia a mi persona, a todo lo que se ha dicho acerca de mí, como dice el señor Mark Roper.
que soy un herético, que soy blasfemo, o como también me acusó el señor Gibran, de ser un hereje apolinarista. Pero si ustedes ven el video, porque yo lo he analizado varias veces, yo dije muy claro que dije, murió Cristo humanamente hablando, y después, en medio de todo lo que yo estaba haciendo desde mi exhortación, decía solamente con su componente físico, o sea, su componente físico, o más bien decir, en su parte material. Eso fue lo que yo, y está en el video. Nunca, jamás dije, ni en el primer video ni en los otros siguientes, que solamente había muerto Jesucristo en su humanidad, en su naturaleza humana. Jamás, jamás he dicho eso, y jamás he negado las dos naturalezas, la unión hipostática y todas las declaraciones que después todos estos apologistas citaron el concilio de Calcedonia y el concilio de Constantinopla, y querían exhortarme y darme clases a mí, pues, de cristología, y dárselas, pues, de que el pobre teólogo católico está completamente confundido. No. Los invito, señor Mas Rupert, señor Mónico Vázquez, porque también Mónico Vázquez hiciste 2 videos también poniendo en tela de juicio mi credibilidad. Con el señor Gibran no, porque ya con el señor Gibran ya terminé. Con estos 2 giabristas que también invito, muéstreme en video donde yo dije que solamente había muerto Jesucristo solamente en su naturaleza humana. Y me retracto y pido excusas y todo lo que ustedes quieran. Ahora, hay una cita bíblica que también yo dije, y que también dio pie pues a mucho esta gran controversia, que es la epístola ya de Pedro. Ya hemos visto, mire bien cómo hemos hablado del apóstol Pablo, hemos hablado del apóstol Juan, y ahorita vamos a hablar de la epístola del apóstol Pedro en el capítulo 3, verso 18, donde yo decía, me basaba en eso cuando decía que Cristo había muerto humanamente hablando, y después lo voy a explicar con el catecismo de la Iglesia Católica, pero primero lo quiero hacer de varias versiones de la Biblia. ¿Ve? Vamos a ver primero ese mismo versículo de la Biblia, lo vamos a hacer de 3 Biblias. Voy a hacer con una Biblia católica, una Biblia ecuménica o interconfesional y una Biblia evangélica, de las mejores. Bueno, de la versión católica, otra Biblia de mi colección, de las 32 Biblias que tengo en físico, no en Google, en físico, nuestra Biblia. Esta es otra Biblia católica de la editorial San Pablo, ¿ve? A la Nueva Misión Continental. Vamos a mirar a ver si solamente, como lo había hecho yo, respaldado con el apóstol Pablo, solamente escrituralmente, si estaba bien decir que Jesucristo o Cristo había muerto humanamente hablando, solamente del término bíblico. No de la composición pues exegética, ni teológica, ni el concilio de Constantinopla, ni el concilio pues de Calcedonia, no. Solamente como el apóstol Pablo lo transmitió, el apóstol Pedro lo transmitió en una de sus cartas, que aparece en el capítulo 3, verso 18. Vamos a ver primero, en cuanto al término. Esta es una Biblia católica, dice así, refiriéndose a Jesucristo. Sufrió la muerte, ¿qué dice? Corporal, pero fue devuelto a la vida espiritual. O sea que aquí dice que sufrió su muerte corporal, que es más o menos un sinónimo de decir que murió humanamente, porque corporal es a humano. Los espíritus no tienen cuerpo. Los únicos que tienen cuerpo, materia, son los seres vivos. En este caso, corporalmente, ¿en quién? En Jesucristo, sin negar su divinidad. Solamente el término es, como Pablo lo dice en esta Biblia católica, sufrió la muerte, ¿en qué manera? Corporal. O sea, en su cuerpo, que ahorita lo voy a explicar. Pero quería hacer énfasis en las diferentes versiones. Ahora, en esta otra Biblia, que es la Biblia Dios habla hoy, esta es una Biblia interconfesional, o sea, es una Biblia hecha por biblistas católicos y biblistas evangélicos, y vamos a ver también, solamente desde la forma gramatical, ¿no? Para que quede claro, para que después no se van a decir que es que estoy negando la parte exegética, la parte hermenéutica, la unión hipostática, no, solamente como el apóstol Pablo lo transmitió y como aparecen en los biblistas católicos y evangélicos, como lo traducen del griego koiné al español. En esta Biblia interconfesional Dios habla hoy, si nos vamos al mismo versículo 18, en la perícopa, o sea, lo que queremos destacar, dice, porque Cristo murió, sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez y para siempre. Él era bueno, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. Y sigue diciendo, mire, ¿cómo murió? Como hombre murió, pero como ser espiritual que era, volvió a la vida. O sea, ¿cómo aparece aquí? Como hombre murió. Que es lo mismo decir, como un humano murió, que era lo que yo había dicho. O sea, simplemente en cuanto a la forma como dice, murió como hombre. ¿Murió qué? Murió humanamente hablando. ¿Ven? Muy parecido a lo que yo había dicho. Y en esta otra Biblia, esta es la Santa Biblia, esta es la Nueva Versión Internacional. Esta es una Biblia evangélica.
para muchos una también de las mejores versiones de traductores, de biblistas en cuanto del mundo de la rama evangélica o protestante. Vamos a ver también cómo también vierten ellos la traducción del griego koiné al español, ¿no? En ese mismo cita bíblica del apóstol Pedro. Dice así en el verso 18, dice, lo que nos interesa, dice, él sufrió la muerte, aquí me gusta más esta versión, dice, él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Entonces quiero resaltar ese término, dice, murió, él sufrió la muerte que en su cuerpo, que era lo que yo solamente había querido transmitir para definir que Jesucristo había muerto en su componente humano. Pero bueno, entonces como estos apologistas se fueron ya al concilio, y entonces qué es esto, y que la naturaleza divina, y que la naturaleza humana, y que entonces a la muerte está unido con su alma, y que no sé qué, entonces una cantidad de cosas, de explicaciones que agradezco mucho, y eso es importante, eso sí quiere ser importante porque amplía mucho más. Yo no estoy en contra de eso. Y me gusta que todo esto haya salido a reducir porque da pie para que otros apologistas también investiguen y que también había una cantidad de videos que he visto yo también en YouTube, también hoy hizo otro también que si Dios moría, bueno, en fin, hasta el padre Carrier, creo que el padre Carrier también, mi amigo el cura, creo que también va a hacer una serie sobre Cristo, quién fue que murió. Pero bueno, pero para que no quede duda, porque aquí se había puesto en tela de juicio, realmente si decir que Cristo murió humanamente hablando, nótese bien que yo dije que Cristo murió humanamente hablando. Nunca dije que Cristo había muerto solamente en su naturaleza humana. Son dos cosas muy afines, pero son completamente diferentes si lo vamos a ver desde el punto de vista de lo que es la cristología, o sea, el estudio teológico de Jesucristo. Vamos al catecismo de la Iglesia Católica, quiero que pongan mucho cuidado. Lo vamos a hacer en el numeral, vamos a mirar, porque yo los tenía aquí ya marcados, en el numeral 627. Veamos a ver el numeral 627, donde Cristo murió humanamente. Dice el catecismo, dice, numeral 627, la muerte de Cristo fue una verdadera muerte. Vamos a ver, una verdaderamente en cuanto que puso, nótese bien lo que dice, en cuanto que puso fin, ¿a qué? A su existencia humana terrenal. ¿A qué puso fin la muerte de Jesucristo en la cruz? A su existencia humana terrenal. ¿Qué es lo que yo dije? Que Cristo había muerto humanamente hablando. Y aquí mismo lo dice el catecismo de la Iglesia Católica, sin haber medido lo que era ya el concepto de cristológico. Dice, puso fin a su existencia humanamente terrenal, pero a causa de su unión con su cuerpo, que esto ya es la explicación en sí, conservó con la persona del Hijo, no fue un despojo mortal como los demás, porque la virtud divina preservó la corrupción del cuerpo de Cristo. Esa es ya la explicación de orden teológico, pero lo que yo quería decir era simplemente que había muerto humanamente hablando, que aquí mismo lo dice el catecismo, pero que seguidamente va la explicación. Vuelvo a repetir, la muerte de Cristo fue una verdadera muerte en cuanto que puso fin a su existencia humana terrenal. Eso en cuanto a la etimología o la raíz de lo que yo quería entender con respecto a 1 de Pedro capítulo 3, verso 18. Bueno, otro de los argumentos del señor Max Rupert, el cuarto, dice, las dos naturalezas de Jesús se separan en la muerte, que yo había dicho, yo lo dije, que las dos naturalezas de Jesús se separan en la muerte. Entonces él también eso le aparece una gran herejía, pero hay que mirar a ver de qué manera lo dije, o cuál es el contexto, o cuál es lo que yo quiero ahora entender. Bueno, eso lo vamos a ver primero primero veamos lo del catecismo. Vamos a ver en el catecismo, sería la segunda artículo del catecismo, ese es el numeral 467. Vamos a mirar a ver por qué yo dije eso. Vuelvo a repetir, no en cuanto que murió solamente la naturaleza humana y la naturaleza divina estaba separada, no, solamente en cuanto a lo que daba a entender yo, porque está desde el primer video, es en cuanto a los componentes de las naturalezas, que es lo que voy a explicar. Primero lo voy a hacer con el catecismo y después lo voy a explicar con la Biblia. Dicen así en el catecismo, se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de naturaleza, aquí quiero que ponga mucho cuidado, la diferencia de naturaleza de ningún modo
quedan suprimidas por la unión, sino que quedan a salvo. Aquí es lo que yo quería entender, ¿de qué quedan a salvo? ¿Qué? De las propiedades de cada una de las dos naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona. ¿A qué me está haciendo referencia yo, cristológicamente hablando? No es en cuanto a la naturaleza, sino lo que dice aquí, las propiedades de ambas naturalezas. O sea, Jesucristo tenía propiedades en él divinas. En este caso, su espíritu inmortal, que no se puede matar, nadie lo puede matar, y también tenía características humanas en su naturaleza. Características humanas fue las que yo dije a manera de reflexión, que sintió angustia, que sudó sangre, que lloró con lágrimas, ¿ve? Que sintió sed cuando estaba ya en el Calvario, ¿ve? Y que muere y grita con dolor. Esas son características que tienen que ver con la naturaleza de Jesucristo en el momento de todo lo que fue su pasión, su muerte y su crucifixión. Ahora, veámosla a ver entonces de la Biblia. Esta vez yo he citado mucho en cuanto a la pasión de Jesucristo, el Evangelio de Juan, pero esta vez lo vamos a hacer también de otro evangelio, que es el Evangelio de Lucas, también para que reforcemos un poquitico la idea, no en cuanto a la naturaleza, sino en cuanto a los componentes de la naturaleza divina humana que se separaron cuando Jesucristo a las 3 de la tarde entrega su espíritu. El Evangelio de Lucas también, acordémonos que es cronista y que aparte de eso también es médico, o sea que tiene también una connotación muy especial. Lucas capítulo 23, verso del 46 al 53, dice la palabra de Dios, dice, ya el preámbulo de la muerte de Jesucristo. Dice, Jesús gritó con voz fuerte. Mire bien, Jesús gritó con voz fuerte. Es una característica muy de los humanos, ¿no? Gritar. Dice, en la cruz, sufriendo 9 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Dice, Jesús gritó con voz fuerte, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la parte divina de Jesucristo, la parte incorpórea, la parte que no se puede matar, la parte que es eterna, que le viene desde siempre, dice, dicho esto, ¿qué? Expiró. O sea, dicho esto, murió. ¿Cuál fue las últimas palabras de Jesucristo antes de morir en la cruz? En su humanidad, porque murió de forma mortal. En cuanto al componente, ¿no? En cuanto al componente, que yo también lo expliqué en el primer video, el componente natural de la muerte de Jesucristo fue por asfixia, que está explicado de una manera un poco más amplia en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Juan, y por eso hablé desde el punto de vista de la medicina forense, de lo que era la patología, la parte somática. ¿Ve? Por eso hablé de que el sudor de sangre de Jesucristo, lo expliqué bien cómo se llama ese fenómeno, hermatodrosis, que es de acuerdo a una angustia, un estrés en un momento de alto sufrimiento. Todo eso lo expliqué. ¿Ve? Aquí mismo lo dice, grita con dolor y entrega su espíritu. Y después de eso dice, encomienda su espíritu, después expira, o sea, muere. Ahí es donde estamos hablando que la parte humana y la parte divina de Jesucristo en sus componentes se separan. Al ver lo que sucedió, el centurión glorificó a Dios diciendo, realmente este hombre era inocente. Toda la multitud que había congregado para el espectáculo, al ver lo sucedido, se volvió dándole golpes de pecho. Sus conocidos se mantenían a distancia y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea lo observaban todo. Mire bien lo que va diciendo después de la muerte de Jesucristo. Lucas dice, había un hombre llamado José, natural de Arimatea, ciudad de Judea, pertenecía al consejo, era justo y honrado y no había consentido la decisión de los otros en su ejecución, esperando el reino de Dios. Acudió a Pilato y le pidió, mire bien, observen lo que dice en el verso 52. Acudió a Pilato y le pidió ¿qué? El cadáver de Jesús. Porque en ese momento el cadáver de Jesucristo, su alma humana, racional, que le viene de María, se separó de ese cuerpo y su espíritu divino con esa alma fue a predicar a los espíritus en prisión, que habla Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, y también Primera de Pedro, capítulo 4, verso 6. O sea, sí hubo una separación en cuanto a los elementos, ya el cadáver de Jesucristo siguió siendo ese cuerpo del Hijo de Dios, igual a nosotros menos el pecado. Y por eso es que también expliqué, y lo dice el catecismo, de una manera muy hermosa, muy poéticamente, dice que en esos 3 días este cadáver de Jesucristo quedó en una Pascua sabática, ¿no? Sin corrupción.
que esa era una de las cualidades de Jesucristo, y también lo expliqué desde Adán. Por eso decía que Jesucristo es el nuevo Adán, porque el primer Adán sí tuvo corrupción, y como decía también, me fui al libro del Génesis, eso no lo ha hecho, eso no son capaces estos apologistas de explicarlo, no solamente miran a ver en qué momento, cuál es la cosita en el cual van a tratar de refutarme, pero no ven todo el contexto, y expliqué que en polvo eres, en polvo te has de convertir. Eso lo dijo Dios a Adán después de su pecado. Pero Jesucristo es un nuevo Adán, es un Adán que viene del cielo, que asumió nuestra naturaleza, sufrió como hombre, lloró, sintió tristeza, sintió amargura, sintió dolor, sintió alegría en el componente humano, sin dejar de ser nunca Dios. Y cuando muere ese componente humano, que es ¿cuál? Los pulmones se contraen, murió asfixiado, su corazón dejó de bombear sangre, y su cerebro ya cesó toda actividad humanamente hablando. Por eso es que en el Evangelio Juan dice que ya después de muerto le atravesó un centurión el corazón, el cual salió sangre y agua, pero ya ese era un cadáver. En ese momento ya Jesucristo no sintió ningún dolor, ya no sintió ninguna desesperación ni nada, porque su alma unida a su espíritu habían ya salido de ese cuerpo que seguía siendo el cuerpo del Hijo de Dios. Esa es una explicación más o menos de orden teológica. Entonces no podemos decir que la divinidad de Jesucristo la mataron a Jesucristo, hombre, en sus componentes, pero su divinidad, su preexistencia, aquí mismo lo dice, se separó en ese momento, o sea, sobrevivió, o mejor dicho, siguió viviendo ya en un plano espiritual, no en un plano terrenal, porque la Biblia dice que Jesucristo murió mortalmente, expiró, entregó su espíritu y después expiró. A eso es que podemos referirnos, y eso también lo puede explicar el Catecismo de la Iglesia Católica, y no hay ninguna herejía, ni no hay ninguna discrepancia al respecto. Bien, vamos terminando entonces. Otra de las cosas que dijo el señor Mark Ruppert, dijo que yo había dicho, esto sí es un sofisma, esto sí es una falacia, eso sí no tiene forma de probarlo, él había dicho que yo había dicho que Cristo sufrió solamente en su humanidad. Vuelvo a repetir, me muestra a mí, por favor, el señor Mark Ruppert, ¿dónde dije yo, en qué parte del video, de todos los videos, que yo había dicho que Jesucristo había sufrido solamente en su humanidad? No, Jesucristo en todo su ser, su parte divina y su parte humana, todo el ser de Jesucristo sufrió su pasión, sufrió su muerte, y entregó pues la vida como el cordero inmolado por la salvación de todos nosotros. Que después de la muerte el componente humano de Jesucristo dejó ya de existir en cuanto a lo que tiene que ver con la fisiología del cuerpo humano, de lo que los mismos médicos forenses, los mismos historiadores, hasta cité, los mismos historiadores, Flavio Josefo, Tácito, Suetonio, porque eran muchos los condenados a muerte. Entonces, y también expliqué desde el punto de vista patológico, y también de acuerdo a la sábana santa de Turín, que dice que el cuerpo de Jesucristo no presenta corrupción, es un cuerpo que es un cadáver, está en rigidez mortuoria, pero no tiene señal de putrefacción. Todo eso lo expliqué. Y estos señores apologistas, eso sí no lo toman. Eso sí no lo dicen, ¿no? Eso sí no lo dicen, eso sí no. Solamente ven a ver dónde está la cascarita para tratar de hacerme caer. Y dije que patológicamente hablando, la persona en la crucifixión sentía calambres, sentía desgarres musculares, sentía fiebre alta, sentía deshidratación. Todo eso todo eso sufrió Jesucristo. También, aparte del sufrimiento físico que sintió en su angustia, en su desesperación, aparte también de un dolor de orden moral, de ver a ese mismo pueblo burlándose de las mismas autoridades judías que le decían llama a Elías a ver si te puede salvar, de uno de los mismos ladrones que también lo increpó mientras que el otro le pidió perdón. Eso, o sea, Jesucristo sufrió en todo el sentido de su pasión, sufrió físicamente, sufrió moralmente, sufrió espiritualmente, sufrió en su corazón, porque el término corazón, cardía, en griego es toda la parte de los sentimientos. Eso también lo pueden ustedes investigar, hace parte también de la teología bíblica, de acuerdo tanto el judaísmo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros decimos que murió, que Jesucristo sufrió, yo nunca he dicho lo contrario. Jesucristo sufrió en toda la persona, su naturaleza humana y divina. Solamente que la parte divina, después de que se separa el cuerpo, es la que fue a predicar a los espíritus en prisión con también su alma humana que le viene María. Hay un pasaje bíblico también para que vamos a ver cómo podemos a manera
perdón, de reflexión sobre todo lo que sintió Jesucristo en todo su ser, en su pasión. Y ya no es una tripartita, sino cuatripartita también, porque eso es otra cosa, ¿no? Otra forma como el libro de los Hebreos explica lo que es el componente del ser humano. Está en la carta a los Hebreos capítulo 4, verso 12, aunque no se está haciendo referencia a Jesucristo, pero lo voy a tomar a manera de simbolismo, para que vamos bien. También aquí se agrega otra parte a lo que es el ser humano integralmente y cómo sufrió Jesucristo integralmente. Todo Jesucristo, todo su ser sufrió en la pasión, y fue una pasión entregada de una manera voluntaria, que eso es lo más bonito, por amor a todos nosotros. Eso está en la carta a los Hebreos capítulo 4, verso 12, dice: pues la palabra de Dios es viva y eficaz. En este caso no es la palabra de Dios, sino es el verbo de Dios, que es mucho más poderoso. Al fin y al cabo, la palabra de Dios es solamente un libro bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero Jesucristo es el verbo de Dios, o sea, la palabra de Dios, el logos, que sostiene todo con su palabra poderosa desde toda su preexistencia, como dice Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 3, o como nos dice Colosenses capítulo 1, verso del 15 al 17, o como nos dice también Filipenses capítulo 2, verso del 6 al 11. Todos esos pasajes bíblicos hablan sobre la divinidad de Jesucristo y sobre su preexistencia también, y sobre todas las características de Jesucristo, omnisciente, omnipresente y omnipresente, omnisciente y bueno, todo lo sabe, todo lo puede y entra en todas partes, ¿ve? Y omnipresente. Pero dice aquí, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos. Si vamos a hablar de esto, a Jesucristo, por así decirlo, y penetra. Vamos a ver qué penetra. Penetra hasta qué, hasta la separación de qué. O sea, en este caso, si es el verbo de Dios, penetra hasta dónde. El sufrimiento de Jesucristo fue hasta dónde. En su pasión, en su muerte, en su crucifixión, dice, penetra ¿qué? Hasta la separación de ¿qué? Del alma. ¿Qué más? Y el espíritu. También que las articulaciones, las médulas, o sea, todos los componentes humanos, y discierne sensitivamente pensamientos y también el corazón. O sea, aquí vemos también otra muy bonita a manera de meditación, ¿no? No estoy hablando ya de una cuestión teológica, ni exegética, ni cristológica, pero también de acuerdo a esa misma visión. O sea, Jesucristo en la cruz sufrió todo su ser, sufrió su espíritu, sufrió su alma, sufrió también su cuerpo con todos los componentes, las caídas, los desgarres musculares, las laceraciones en las rodillas, los clavos atravesando sus muñecas, todo su cuerpo completamente desfigurado, como nos dice Isaías 53, que no parecía, estaba tan desfigurado su rostro que no parecía un ser humano. Eso también, y también que su ser, su interior también, hasta su propio espíritu, también hasta su corazón, o sea, que hasta sus propios sentimientos, o sea, la parte más sensitiva de Jesucristo, humanamente, moralmente y espiritualmente en la cruz. Creo que queda más que claro. Creo pues que, no sé si van a después otros, mis retractores van a después otra vez a sacar otro video, tratar de desmentirme, tratar de mirar a ver por dónde me pueden hacer caer. Y ya para finalizar, el señor Mark Ruppert dijo dos falsedades, y eso no aparece, nunca lo dije, que son que el alma de Cristo murió en la cruz. Yo no sé dónde sacó eso, yo nunca dije eso, que el alma de Cristo murió en la cruz y que solamente el cuerpo de Cristo sufrió dolor y cansancio. Bueno, eso sí me lo tendrá que probar, me lo tendrá que mostrar en video donde dije yo esas declaraciones. Ya finalmente, porque yo sé que el señor Mark Ruppert, ya voy a hablar directamente ya refiriéndome a él, porque ya lo de Gibran quedó, ya le di la vuelta a la página. Si el señor si el señor Mark Ruppert va a sacar otro video, lo puede hacer. Creo que va a tener un diálogo con una amiga unicitaria que habla al respecto, y también dijo que iba a hacer un video ya con 3 apologistas. Puede hacerlo con 5, puede hacerlo con 10. No sé si son apologistas de huellas católicas, que consultó sacerdotes, puede consultar obispos, puede consultar cardenales, puede ir a la Universidad Gregoriana en Roma, puede ir a la Congregación de la Doctrina y la Fe en Roma, en la Santa Sede, que es el órgano oficial de la iglesia en estas cuestiones, y les ponga mi caso con todos estos 5 videos, y que ellos digan si realmente soy un teólogo herético y soy un teólogo blasfemio. Bueno, de todas maneras, como el señor Mark Ruppert también le gusta tanto el catecismo, a él también le va a dar su poquito, como se lo di también a Gibran, le dejo esto de meditación en cuanto a lo que tiene que ver con la caridad cristiana y en cuanto a lo que tiene que ver con la ética cristiana. Si él o algún otro apologista va a debatir lo que dije yo hoy,
por favor, si lo hace así, solamente con declaraciones a medias, solamente por escrito, sin ver las pruebas de lo que yo estoy diciendo, aparte de eso, de los mismos versículos de la Biblia, de todo lo que yo estoy diciendo, va a caer en esto que dice el catecismo, referente al mandamiento no mentir, en el numeral 2479. Dice, la maledicencia y la calumnia, otra vez, la maledicencia y la calumnia destruyen la reputación y el honor del prójimo. Ahora bien, el honor es el testimonio social dado a la dignidad humana y cada uno posee un derecho natural, que es lo que hice yo, un derecho a la defensa, al honor de su buen nombre, a su reputación y a su respeto. Así, la maledicencia y la calumnia lesionan las virtudes de la justicia y de la caridad. Con eso termino. Espero que les haya quedado muy claro. Como siempre, más que todo esta cuestión de la polémica, más cuestión de esta cuestión del morbo, de la disputa, que si los apologistas contra un teólogo católico, toda esta cosa que se ha formado, más que todo eso, lo que yo siempre he dicho y lo que yo siempre he querido es simplemente una meditación bíblica desde la palabra de Dios, en este caso también con catecismo, con etimología de la palabra en hebreo y griego, de ese misterio tan grande, de ese amor tan sublime del Padre que nos entregó a su único unigénito y todo lo que sufrió Jesucristo, en toda la persona de Jesucristo, en su divinidad, en su humanidad, en su alma y en su corazón, por la salvación de ¿quién? Por la salvación de Mark Rupert, por la salvación de Gibran, por la salvación mía y por la salvación de todas las personas que están viendo este compartir. Bendiciones para todos y quedamos en la paz, en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.